Buenas tardes. ¿Listos? Vámonos a seguir ahí Romanos, nos quedamos Romanos capítulo 2, versículo 4. Estamos en el tema 3, hablando del justo juicio de Dios y Pablo dirigiéndose a los religiosos judíos, ¿verdad? Dice en el verso 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La palabra menospreciar es como mirar las riquezas de la benignidad de Dios hacia abajo, como si fuera, o como verlas con superioridad, para que me entiendan, ¿no? O sea, eso es lo que representa aquí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, los beneficios de Dios, que con paciencia dice, o la paciencia, que significa la clemencia de Dios para retrasar su castigo hacia los hombres, es la clemencia para retrasar su castigo hacia los hombres y no dar la retribución debida. Es como suspender por un momento su ira, no hagan de cuenta, de no ejercerla, sino esperando. Dios ha indicado un tiempo y esperando ese tiempo que el hombre pues se arrepienta. Ese es el fin. Luego habla de otra palabra, longanimidad, que es la extensión de esa paciencia. La extensión de esa paciencia. Y luego dice, ignorando o no entendiendo que su bondad, su benignidad, su bondad, la bondad que tiene hacia los pecados de cada uno de nosotros los hombres, esperando que cambiemos de dirección y nos volvamos a Dios. Fíjense, en este punto de menospreciando la benignidad de Dios o sus riquezas de su benignidad, muchos acusan a Dios de ser insensible, distraído, falto de amor. ¿Por qué? Porque ven que pasan cosas terribles y acusan a Dios, sin darse cuenta que por su pecado el mundo está corrompido. ¿Qué es la causa de todo lo que sucede en el mundo, mis hermanos? El pecado del hombre. El hombre está destruyéndose a sí mismo, el hombre está destruyendo la tierra con su corrupción. Cada vez vemos, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza, cada vez vemos eventos naturales que nunca habíamos visto. Pero todo esto es una causa de la misma corrupción del hombre. Además, ignoran muchos de estos hombres que por su bondad y su paciencia a Dios, nosotros no hemos sido consumidos, cuando deberíamos haber sido así consumidos, ¿no? Hay muchos ejemplos en la Biblia de la paciencia de Dios, de cómo Dios aguanta, espera al hombre. Por ejemplo, cuando iba a enviar el diluvio, ¿cuánto esperó Dios antes de enviar el diluvio para que los hombres se arrepintieran? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto esperó? Sí, imagínense, su paciencia, ¿no? Dios soportó con paciencia, por ejemplo, los pecados de su pueblo Israel durante 800 años, antes de enviar al rey de Babilonia para cautivarlos. O sea, los aguantó ¿por cuánto tiempo? 800 años, esperando que se arrepintieran. Pues ahora quiero decirles y recordarles que Jesucristo tiene más de 2000 años esperando su regreso para condenar a todos los que rechazan su evangelio. Fíjense cómo la benignidad de Dios, sus riquezas se extienden más, ¿no? Cada vez. Por ejemplo, en Noé, 120 años, dijimos ahí en el pueblo de Israel que no se volvía a Dios, lo esperó 800 años. Al hombre en general han pasado más de 2000 años esperando se vuelvan a Dios, pero el hombre cada vez más endurece su corazón. ¿Cuáles son las cosas? Anote esta pregunta. ¿Cuáles son las dos cosas
Las dos cosas que impiden a los hombres recibir el perdón de Dios. ¿Cuáles son las dos cosas que impiden a los hombres recibir el perdón de Dios? Y vamos a leer el verso 5, ahí dice estas dos cosas. Romanos 2:5, estamos en el verso 5, ¿verdad? Ya del capítulo 2. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Cuáles son esas dos cosas? La dureza y el corazón no arrepentido. La palabra dureza, fíjense bien mis hermanos, viene de una palabra griega que es esclerotes, así esclerotes con K en vez de C, esclerotes, y se traduce por esclerosis. Y esclerosis significa el endurecimiento de un órgano o un tejido. Eso es lo que es. Bueno, aquí está el doc. ¿Sí es eso o no? ¿Estamos bien? Y luego viene la arteriosclerosis, que sale de ahí. ¿Qué significa la arteriosclerosis? El endurecimiento de las arterias, ¿verdad? Que impiden el paso de la sangre irrigue al corazón. ¿Y de ahí qué viene? Los famosos infartos, ¿verdad? Eso es lo que está hablando, fíjese lo que está diciendo. Por tu dureza y corazón no arrepentido, estás impidiendo que la sangre de Cristo circule por ti y te salve. Eso es lo que impide el perdón, el recibir el perdón de pecados, por el endurecimiento del corazón que impide que la sangre de Cristo salve la vida de esas personas. Porque por tu dureza y corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acuérdense que estamos hablando el tema 3, el justo juicio ¿de quién? De Dios. Los judíos así estaban, con una dureza y un corazón no arrepentido, justificándose a sí mismos, creyendo que ellos estaban bien, ¿no? Pero ahí está Pablo. Vamos al tema número 4, que es el que nos va a competir el día de hoy. Tema número 4 es el juicio de Dios sin favoritismos. El juicio de Dios sin favoritismos. Ya vimos que el mundo está bajo el juicio de Dios. Pero ahora dice en el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí, mis hermanos, cuando dice el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, se está refiriendo al juicio final. ¿A qué se está refiriendo? Al juicio final, que Dios va a juzgar conforme a las obras de cada persona. Vamos a ver un texto, Apocalipsis 20, verso 12. Apocalipsis 20, verso 12. ¿Lo tienen? Dice ahí, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando habla muertos, se está refiriendo a todos los inconversos, impíos, no creyentes, que rechazaron el mensaje del evangelio. A eso se refiere. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. ¿Qué fueron? Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto me hace pensar, cuando hablamos que fueron juzgados los muertos según sus obras, me hace pensar y entender que el infierno, mis hermanos, tiene grados de castigo, de tormento, que van a ser atormentados de acuerdo a sus obras, como sean juzgados. ¿Sí? Esto es para quienes dijimos, es para el cristiano este. A ver, ¿sí o no? Eso, tienen que estar bien convencidos, ¿verdad? El juicio final, mis hermanos, hay que anotar esto. El juicio final solo será para los que rechazaron a Cristo. ¿Para quiénes va a ser? Para los que han rechazado a Cristo. Para ellos es este juicio final, no para los cristianos. Para los cristianos, mis hermanos, dice 2 de Corintios 5:10, para los cristianos no es el juicio final. 2 de Corintios 5:10, ¿lo tienen?
Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros, aquí está hablándole Pablo a los Corintios, y cuando dice todos nosotros, no está incluyendo a los que rechazan a Cristo, a los impíos ni a los inconversos, sino se refiere a todos los cristianos, los creyentes? ¿Por qué es necesario que todos los creyentes o todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? El cristiano no va a ir a un juicio final condenatorio. El cristiano se va a presentar ante el tribunal de Cristo para ser juzgado en sus obras para pérdidas o ganancias. Es decir, según lo que hayas hecho, si hiciste lo que Dios te dijo que hicieras o no lo hiciste, pero te salvaste, a lo mejor no hiciste la voluntad de Dios, vas a tener pérdida en lugar de ganancia. No va a haber recompensa, para que lo entiendas. Ahora, aquí en este punto, mis hermanos, yo quiero hacerles un diagrama que se los hice a los de la mañana también, para que ustedes entiendan cosas y tengan un panorama. Este es un diagrama que, cuando hablamos de escatología, tiene que ver con algo de escatología, pero queda aquí por hablar del juicio final. Cuando yo hago un diagrama, no quiere decir que este diagrama es el que yo lo creo. Yo voy a ponerles el diagrama como yo lo creo, de acuerdo a lo que yo entiendo en la Escritura. Pero en la escatología, cuando tú estudias escatología, tú sabes que hay quienes tienen diferentes posturas en los eventos finales. No importa en qué postura estés, lo importante es estar preparado, pero es bueno tener una idea de dónde se celebra el juicio y dónde se da lo que es el tribunal de Cristo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Se supone que el tribunal de Cristo para un cristiano puede ser, a lo mejor se muere antes de lo que pase, y para él ya va al tribunal, aunque está esperando la resurrección de su cuerpo, para tener pérdida o ganancia, su alma, espíritu con su cuerpo. Pero bueno, este es un diagrama. Aquí, en esta parte, han oído hablar del rapto, ¿verdad? El rapto se supone que es, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, creo que del verso 13 o 12 en adelante lo habla. Pero el rapto es cuando Cristo viene por su iglesia. Es la segunda venida de Cristo. Luego borramos esto, ¿verdad? Para el siguiente viene otro maestro. ¿Venida de quién? Este acontecimiento, mis hermanos, se supone que para la iglesia es el tribunal de Cristo, donde todos los cristianos, ¿cuántos? Todos somos juzgados en el tribunal de Cristo, porque hemos sido resucitados. Aquí se da la resurrección de los muertos, y entonces somos presentados con Cristo en los cielos, y en los cielos este tiempo, acá arriba están las bodas, ¿de quién? Cordero. Pero abajo son 7 años de la gran tribulación. Digo, en mi opinión, yo no creo que la iglesia tenga que participar en 7 años que son realmente 7 años de juicio, de castigo sobre la tierra, donde principalmente estos 7 años de tribulación, hay un propósito, que los judíos se vuelvan a Dios, y este es el tiempo de los judíos, ¿verdad? Es decir, cuando sea el rapto, muchos que se dicen ser cristianos, pero no fueron genuinos, no evidenciaron su fe, se van a quedar en la gran tribulación. Y en la gran tribulación, mis hermanos, ya no está el Espíritu Santo, para que lo comprendan. El Espíritu Santo ya se fue, junto con la iglesia. Entonces son 7 años de tribulación, donde principalmente los judíos son los que se van a convertir, van a ser los mejores evangelizadores en ese tiempo. Son tremendos los judíos para eso, ¿no? Aquí después, Cristo regresa con su iglesia. Ellos son los que van a compartir al final el evangelio. Y quizás aquí muchos de ellos van a ser glorificados al final de los 7 años de tribulación. Aquí hay una batalla que se le conoce como la batalla del Armagedón. ¿Sí? ¿Qué sucede en esa batalla? Cristo con su iglesia somete a todos
los gobiernos del mundo debajo de sus pies, y a todos los que están en contra, que van a pelear contra él, son sometidos, son vencidos. Y pues muchos mueren, ¿verdad? Pero todavía no es el juicio final. Entonces aquí viene otra etapa, que son los 1000 años de paz sobre la tierra. Es decir, Cristo vence, somete a sus enemigos. Va a haber gente que no es glorificada, con cuerpos que no son glorificados, quedan vivos, dispuestos a someterse a 1000 años de paz. Estos 1000 años de paz hay un gobierno teocrático. Es decir, Cristo viene a la tierra con su iglesia, Cristo establece su gobierno en Jerusalén, desde ahí gobierna, y hay un gobierno en toda la tierra, centrado en Dios. ¿Quiénes van a gobernar esos 1000 años de paz? La Biblia habla que nosotros somos reyes juntamente con Cristo. Es decir, Cristo, estos 1000 años de paz, algunos de nosotros que fuimos juzgados en el tribunal de Cristo y recibimos recompensas, hicimos cosas buenas para Dios, su voluntad, XXX, en estos 1000 años de paz, algunos quizás les den a gobernar algunos pueblos o algunas ciudades en el mundo. Acuérdense que nosotros ya tenemos cuerpos como glorificados, que no tienen nada que ver con el pecado. Somos como Cristo. Escúcheme, no, estamos en esto. Pecadores, se supone que aquí queda gente viva. No tanto que, o sea, gente viva que todavía se va a seguir reproduciendo, porque aquí el punto es estos 1000 años de paz, ¿sobre quién vamos a gobernar? Se supone que vamos a gobernar sobre esa gente viva que todavía se va a reproducir y va a morir. Nosotros ya no llegamos a morir. Nosotros solamente estamos con Cristo, cada uno en algún lugar. Acuérdense cómo era Cristo. Cristo traspasaba hasta las paredes. Así nuestros cuerpos van a ser de esa misma manera, igual que Cristo. Te van a tirar un ¡pah! Tú no vas a morir porque ya no mueres. ¿Me explico? Digo, estoy hablando así en eso. Pero estos 1000 años de paz, por eso se llaman 1000 años de paz, porque nadie se va a rebelar. Hay un gobierno. Los malos, los perversos murieron y están esperando el juicio final. ¿Sí? Pero la Biblia habla, ¿por qué decimos que va a haber gente viva así? Porque la Biblia habla que casi al final, aquí, Satanás, que aquí fue atado en los abismos, fue atado, aquí es desatado y viene y engaña a algunos. No, es rápida. Bueno, entonces, digo es rápida porque no es como nos la pintan en la televisión, no, pues imagínense, ¿quién va a poder con Cristo? Cristo no ocupa ni su iglesia, pero Él viene en un caballo blanco con sus santos, que somos la iglesia, y sometemos, pero así, a todo el mundo, ¿no? Satanás es suelto y dice que engaña a algunos. No puede engañar a los glorificados, porque los glorificados ya no, o sea, no tenemos nada que ver con él. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es seguro que va a haber gente que todavía no es glorificada, sobre la que nosotros gobernamos y los sometemos para el gobierno de Dios. Ahora, al final de estos 1000 años de paz, es aquí precisamente donde viene el juicio final. El juicio del trono blanco. Sí lo han oído, ¿verdad? En este juicio final es un juicio no para los creyentes, este es un juicio para los que rechazaron a Cristo. Los impíos, los ateos, los inconversos, todos los que rechazaron a Cristo, este juicio es para ellos. ¿Y quiénes van a celebrar este juicio? Jesucristo, y nosotros vamos a participar en el juicio. Los creyentes, los glorificados, participamos en ese juicio final. Este juicio final se supone que, acuérdense como dijimos, se juzgará de acuerdo a sus obras. Entonces van a ser lanzados al tormento eterno según sus obras. Va a haber grados de tormento, dijimos. Al final, luego nosotros sabemos que aquí, cuando es celebrado el juicio final, la tierra es destruida. Pero luego se nos da
un cielo nuevo y una tierra nueva donde vivir por toda la eternidad. ¿Sí? Lo que sí dice la Biblia va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Esto quiere decir que ya no es una tierra corrompida por el pecado del hombre, ni es un cielo afectado por el pecado del hombre. ¿Sí? Es completamente diferente, donde podremos habitar por toda la eternidad, que era el plan de Dios en el inicio de esta tierra. Pero bueno, este es a grandes rasgos para que entienda dónde es el juicio final. ¿Ahora comprende dónde es el juicio final? Es decir, aquí en este juicio final van a resucitar todos los cuerpos. Mire, por ejemplo, aquí hay un texto en Apocalipsis, déjenme encontrárselo. Por aquí lo tengo, aquí está. Apocalipsis 20, verso 11. Vamos a leer ahí para que vea. Esto sucede en ese tiempo del juicio final. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Lo tienen todos? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y note lo que dice en el verso 13, y el mar entregó a los muertos que había en él. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con los aviones que cayeron en el mar, los barcos, la gente que ha muerto y sus cuerpos han quedado? Dice que el mar entregará a sus muertos, pero acuérdense que aquí estamos hablando de quienes, los que rechazaron a Dios. Los creyentes, ya pasó acá todo. Acá lo mismo que sucedió allá, aquí sucede con los cristianos. Los cuerpos de los cristianos que están en el mar o que están en grutas o donde sea, o enterrados por la nieve porque fueron a esquiar, todos esos cristianos, sus cuerpos que ya no los encontraron, esos cuerpos van a resucitar y se van a unir a sus espíritus y sus almas para encontrarse con Cristo e ir a las bodas del Cordero, ¿verdad? Así va a ser, pero acá el mar va a entregar a los muertos, pero de los que rechazaron a Cristo, los malos, ¿verdad? Los impíos. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entendemos los sepulcros, ¿verdad? Todos los sepulcros que tenían los cuerpos de estas personas van a entregar a todos sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es el infierno por la eternidad. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda habla de una separación por siempre de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Este es el final. El final de toda esta historia, ¿verdad? Escatológica que se nos presenta al final de los tiempos. Pero bueno, lo importante que yo quería es que ustedes entiendan la diferencia entre el tribunal de Cristo con el juicio final. Tuve que hacer este diagrama para que entiendan dónde va a ser el juicio final. Ahí va a ser el juicio final, ¿sí? ¿Y por qué 1000 años de paz? Bueno, pues esos 1000 años de paz es para mostrar Dios lo que es su gobierno teocrático, es decir, Dios gobernando la tierra por medio de Jesucristo, ¿sí? Con todos los glorificados. En fin, ese es el panorama que se nos presenta. Seguimos leyendo Romanos 2:7, ya tienen un panorama para que no estén. Esto es estudio de escatología, algún día llegarán allá al avanzado y podrán aprender a grandes rasgos lo que es la escatología. Yo decía que este punto aquí en el hecho de la iglesia es algo muy personal de su servidor, porque algunos dicen que este rapto va a suceder a los 3 años y medio después de que gobierne el anticristo, ¿verdad? Otros dicen que es hasta el final. No importa cuándo sea, yo así creo así y suceda a los 3 años y medio o hasta el final. Lo importante es que yo esté listo para ese evento. ¿Me explico? Yo en lo particular pienso que no tiene por qué pasar la iglesia este tiempo de juicio. La iglesia tiene que ir a disfrutar de las bodas del Cordero en los cielos. Amén. 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad.
Se refiere a los creyentes ahí, mis hermanos, los creyentes que mostraron por su conducta la fe que salva. Es decir, la evidenciaron con sus conductas, ¿verdad? Por ejemplo, Enoc, ¿cómo evidenció su fe Enoc? ¿Alguien me puede decir cómo evidenció su fe Enoc? A ver, ¿quién se acuerda de Enoc? ¿Cuántos años? 300 años caminó con Dios. Esto quiere decir que durante 300 años, Enoc con su conducta, con su vida, evidenció su fe que él tenía con Dios. Pero luego si pensamos Noé, ¿cómo evidenció Noé su fe a Dios? A ver, díganme. 120 años dedicado en hacer el arca. Eso quiere decir que durante 120 años estaba haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios, evidenciando con ello su fe. Por eso, mis hermanos, nosotros llegamos a decir que no podemos separar la fe de la obediencia. Son hermanas gemelas. Alguien que realmente tiene una fe genuina se debe de ver en su obediencia. Amén. Amén. Ok, estamos de acuerdo entonces. Pero ira, dice el verso 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjese lo contrario. ¿Se fija? Lo contrario. Ira y enojo, es decir, el juicio de Dios sobre los que son contenciosos, conductas, y dice, no obedecen, ahí está, a la verdad. Si alguien viene a la iglesia, es más, alguien puede estar en el instituto bíblico y pasar de un nivel a otro nivel, pero no obedeces, no estás evidenciando la fe que tienes. Es dudoso que uno pueda decir que realmente tienes una fe genuina en Dios, porque la fe genuina en Dios se demuestra con obediencia. Amén. Aquí se refiere en el verso 8 a los que no son creyentes, a los malos hombres y engañadores, ¿verdad? Pero en el verso 9 nos aclara el tema que el juicio de Dios es sin favoritismos. Porque dice tribulación, angustia sobre todo ser humano. ¿Sobre qué? Todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. ¿Se fijan? Sin favoritismos. El juicio es para ambos. Para ambos. Verso 10. Estamos en el capítulo 2. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego. Otra vez vemos el juicio de Dios sin favoritismos. Aquí se refiere a los cristianos y a la bendición de su salvación. Es lo que está hablando, la bendición de su salvación, la gloria, la honra, la paz, por hacer lo correcto por medio de esa fe que recibieron, ¿verdad? Que les salvó. Verso 11, dice en el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿No hay qué? No, esto fue algo que el pueblo judío nunca lo entendió, mis hermanos. Nunca lo entendió. El hecho que los haya escogido no es porque nada más los quería ellos. Dios quería a todas las naciones, a todas las personas, pero tenía que alguien representarlo en la tierra. Y Dios escogió a Israel para que eso hiciera, pero ellos no lo entendieron. Ellos trataron de hacer acepción de personas cuando Dios no hace favoritismos. Por eso dice en el verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también ¿qué? Perecerán. Alguien dirá, bueno, pastor, ¿cómo? Pues, como que eso no es correcto, como que no tuvieron ley y de todos modos sin esa ley van a perecer. ¿Por qué? Dice, y todos los que están bajo la ley han pecado y por la ley serán ¿qué? Juzgados. Se los voy a leer en otra versión. Palabra de Dios para todos dice así. Dice, los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. ¿Ya lo comprendieron? Son iguales.
Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán, pero de la misma manera los que no conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. ¿Está claro? ¿Alguna duda de esto? Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Aquí es donde cabe lo que Santiago enseña. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso aquí está diciendo, los hacedores de la ley son los que serán ¿qué? Justificados. Pablo está hablando aquí de la demostración de la fe con los hechos. Por eso es importante que nos caiga el 20, hermanos. No somos cristianos solamente por decirlo, somos cristianos porque profesamos una fe en Jesús que se ve manifestada esa fe con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de vivir. La fe no es independiente de las obras, van juntas también, van unidas. Estamos en el verso 13, ¿verdad? 14, verso 14. Porque cuando los gentiles, escuche bien esto, cuando los gentiles que no tienen ley, ellos no tienen ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí es donde entramos en un punto interesante que es la conciencia. Por eso, ¿cuántas veces no sé si a ti te ha tocado, pero cuántas veces nos ha tocado que llegamos a conocer una persona que dices, híjole, no se dicen cristianos, pero parecen cristianos? ¿Sí o no? Yo he conocido a algunos católicos, mis hermanos, híjole, que no los he visto en la iglesia. Es increíble, pero aquí está. Cuando los gentiles que no tienen ¿qué? Ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Es decir, esa es la ley en sus vidas. Esa es la ley en sus vidas, sus conciencias. Por eso hablamos de la conciencia. La conciencia, mis hermanos, es la parte en nuestro interior donde nos condena o nos defiende. Eso hace la conciencia. Es la parte en nuestro interior donde nos condena o nos defiende nuestro testimonio o nuestra conducta. Y es mediante la cual llegamos a saber y a diferenciar lo bueno de lo malo. Esta es una ley que Dios puso en el hombre, porque imagínense, ¿cuándo Dios le dio la ley a los hombres? ¿En qué momento les dio la ley? ¿Me puede decir? Cuando Dios se la dio a Moisés. Pero ¿qué pasa de Moisés para atrás? No tuvieron ley. No había una ley escrita. ¿Cómo se conducían? ¿Cómo sabían cómo debían de conducirse? Por medio de la conciencia. Esa es la ley que Dios pone en el hombre. ¿Cómo van a ser juzgados ellos? Por sus conciencias. ¿Que les acusa o les aprueba? ¿No? Voy a leérselos en otra versión, a ver si lo comprendemos todavía más. Palabra de Dios para todos, dice así: demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. También lo demuestran por lo que les dice su conciencia en cuanto a lo bueno y lo malo, porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, saben que hicieron mal. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que hacen bien y no se sienten culpables. ¿Sí estamos claros? Así que la conciencia es el único juez que no le puedes comprar nada absolutamente, ¿eh? Le puedes dar una mordida al juez y a lo mejor el juez te imputa tu falta, ¿verdad? A lo mejor el tránsito te para y le das una mordida y no te infracciona. Pero hay un juez dentro de ti que él sí te va a estar
señalando lo bueno, aprobándote cuando lo haces, o lo malo cuando haces lo malo. Esa no la podemos callar. Es que no son obras, acuérdense, eso es algo que Dios puso. No es obra, es la conciencia, es un medio para juzgar. Dios desde un principio dio cosas al hombre. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron y Dios los pudo haber dejado. No los dejó, les dio una promesa. ¿Y qué pasó con su conciencia? Ellos creyeron, obedecieron a Dios e hicieron lo correcto. Así es, y se fue transmitiendo ese pensamiento de Dios de una generación a otra generación. Y no quiere decir que eran por obras, o sea, no es por obras. Sigue siendo la fe en algo que Dios dio. Si Dios no hubiese dado eso, pues tampoco funciona la fe, ¿no? O sea, la fe tiene un fundamento, y ese fundamento es por la conciencia. Muchas veces Dios se comunica a nosotros, ¿sí? Entonces, no es por obras, eso es muy diferente. Entonces, verso 16, seguimos adelante, ¿no? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. A veces pensamos, mis hermanos, que el evangelio y el juicio son incompatibles, que el evangelio elimina la necesidad de juicio, y no es así. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el juicio del mundo será por medio de Jesús, que es parte del evangelio. Jesús es el evangelio. Por eso dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Los qué? Secretos. ¿Cuántas cosas secretas los hombres podríamos hacer en nuestra vida pensando que nadie lo sabe? Pero un día, cuando seamos llevados a alguno de esos dos lados, unos aquí y otros allá, Señor, ¿cómo que no? Mira, a ver tú, Gabriel, sácale la película para que vea ahí. Y te van a recordar esos momentos en que no hiciste como debías de hacer, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, como en Hebreos 4:13, dice la palabra: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuentas. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a un pastor, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a una persona, pero a Dios nunca lo podremos engañar, porque un día todo saldrá a la luz. ¿Un día qué? Todo saldrá a la luz. Romanos 2:17. Seguimos adelante con este evangelio donde Pablo sigue hablándole a los judíos, y vea lo que sigue en el verso 17 en adelante. Qué tremendo es este mensaje para los judíos, ¿no? Porque ellos se sentían merecedores de la gloria de Dios, por ser su pueblo, por ser descendencia de Abraham, por tener la ley, por tener el culto, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Ellos se sentían, pero wow, pero aquí Pablo les está diciendo, ustedes también son pecadores igual que los demás. Y miren lo que les dice aquí: he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Yo le voy a pedir que mientras leo usted cámbiele. He aquí tú que tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Póngale así y háblese a usted mismo. Aquí, mis hermanos, los judíos se creían herederos de la salvación. Y aquí hay que entender, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un punto interesante. La salvación no es por descendencia. ¿Qué significa? Esto significa que si yo soy nacido de nuevo y tengo hijos, mis hijos no quiere decir que automáticamente son nacidos de nuevo. Ellos tienen que nacer de nuevo para salvarse. Salud. No quiere decir que a lo mejor un esposo nació de nuevo y porque él es nacido de nuevo, la esposa ya es automáticamente nacida de nuevo. No, tampoco. No quiere decir que si la esposa es nacida de nuevo y el hombre no, el hombre es no. Cada uno tiene que nacer de nuevo para salvarse. Bien le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3.
de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Así que tú que tienes el sobrenombre de cristiano, de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces, dice, su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Imagínense todo el privilegio que el judío tenía, como hoy lo tiene un cristiano. Hoy el cristiano, mis hermanos, tiene a su alcance un entendimiento de la palabra de Dios como nunca lo habíamos tenido. Hoy en día, mis hermanos, como hay malos recursos, hay tantos buenos recursos de la palabra de Dios, hay tanta información, tanto conocimiento bueno de la palabra de Dios, y si el cristiano no lo tiene es porque de plano no quiere. Pero ahí estaba el judío, ¿verdad? Sintiéndose orgulloso, soberbio por todo lo que él tenía a su alcance. Pero luego en el verso 21 le dice Pablo: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que le predicas a alguien que no se debe robar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Vemos a un Pablo confrontándole a los judíos con su falsa profesión. ¿Su falsa qué? Su falsa profesión. Como hay muchos cristianos con una falsa profesión. A menudo, mis hermanos, el peor enemigo del evangelio es el pecado en la vida de aquellos que profesan ser creyentes. Ese es el peor enemigo del evangelio. Alguien que profesa, que dice que es un hijo de Dios, pero lleva una vida de pecado. Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Qué tremendo. Así que, mis hermanos, consideremos estas palabras que el Señor nos habla en el Evangelio verdadero que nos presenta Pablo en la carta a los Romanos. Esta es la realidad del hombre en general y la realidad del religioso, el judío religioso que creía ser libre de pecado, y Pablo está diciendo, eres un pecador igual que ellos. Y si ellos están sentenciados o dirigidos a una condenación, tú lo estás igual, de la misma manera. Amén. Aquí nos vamos a quedar porque el tiempo se nos ha acabado. Colorín colorado, el mensaje de esta tarde se ha acabado. Así que, mis hermanos, échenle ganas. Amén. Que Dios los bendiga.